acidez y empiezan los problemas. Prácticamente todos los problemas físicos que llevan a la muerte, como la fibrosis, por ejemplo, el cáncer, se producen porque no funcionan bien los tres filtros del cuerpo. Esos tres: riñones, hígado y pulmones. Entonces es muy importante limpiarlos. Hay varios métodos, uno de ellos son los test. Hay test que ayudan al pulmón, a los riñones y al hígado. Otros son los baños en agua de mar, agua salada. Estos son muy importantes porque esos hacen el intercambio de sales. Y realmente, mientras está uno sano, los puede hacer de cuando en cuando. Y las cataplasmas de barro. De barro, esas también sacan un montón de cosas, y barro tomado. Y entonces todo eso lo mantiene uno bien. Si no hace eso, el cuerpo puede ponerse fatal. Yo tenía un suegro que un día se puso malísimo, malísimo, y llegó al Instituto de Nutrición. Ahí lo atendían a veces. Llegó y le dijeron, pues lo vamos a tener que operar la vesícula. Llamó a sus hijas, llegaron corriendo las hijas, y la operación, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 6 horas. A las 6 horas ya estaban desesperadas. Claro. Le dijeron al doctor cuando salió, ¿qué pasó? Dijo, no, la vesícula se la quitamos en 15 minutos. Pero todos los conductos del hígado estaban llenos de arenilla. Y entonces tuvimos que meter tubitos e irle sacando de los conductos toda la arenilla. ¿Y eso por qué pasa? Porque uno no limpia el cuerpo por dentro. Igual que se baña, tiene que limpiar el cuerpo por dentro. Entonces los tés ayudan, los baños ayudan, el aceite de oliva ayuda mucho también. De eso debemos hablar en algún punto. Sí. Porque todo lo que estamos viendo, si lo quieren aplicar en un cuerpo sano, tiene un resultado extraordinario, y en un cuerpo enfermo no. Claro. Entonces esa salud del cuerpo es importante. De todas maneras se va a morir. Sí, bueno. Pero que morirse sano, ¿no? Ay, sí. Eso de morir ya en decadencia es espantoso. Ay, sí. Sí. Somos de la misma edad, María. Vamos a morir más o Sí, menos. porque tú no Ya estás estuvimos nada bien calculando. conservado. Ya lo estuvimos Sí, es que calculando. sí, es la misma edad que al revés. Yo voy a cumplir Tú en bien 81 y él va a conservado. cumplir 18. Ah, claro. ¿Verdad? Exacto. No, pues si a mí no se me hace bien conservado así con 18 menos. Sí, ya decía Cáele yo. bien. ¿Por qué no llegas más tarde? Sabes que me... Como a las 7:30. Bueno, vamos a entrar a la clave Quiero 12. darle mi catalán a todos. La clave 12, déjenme ponerles. Ya ve cómo llevé la mía y no me puso hojita. No, te la pusimos en tu sobre, Rosy. ¿Quieres sobre? pescadito? Ah, no, pues te lo llevaste, ¿verdad? ¿Qué hojitas? Las últimas, La de la semana pasada. Ajá. las de la semana. Sí, porque no las ¿Y traía. no están ahí? No, es que me llevé, ¿se acuerda que me llevé el de este? Por eso no te las pudimos Y poner. en la carpeta de Ana debe haber unas. Aquí hay, aquí está. ¿La de Ana? Sí. Pero a mí se me ¿Qué te hace que no mandaron el tiene audio? la de las... No. Nadie Ay, te mandó el nadie audio. me mandó el audio. Yo lo Qué tengo gachas. y se me No olvidó. está. Ya No lo te lo bajé a la mandamos, compu y yo sí todo. lo- ¿Qué? Gachas. Pues lo soñé. Uy, cállate. Pero soñaste. Sí lo bajé, No, sí lo No, soñé. pero no lo En mandé. esta No lo semana mandé. no ha llegado ningún mensaje. Prometo mandarlo. ¿Cuáles faltan? ¿En dónde está la última? ¿Cuál es la Aquí, última? yo estoy buscando 12, aquí a ¿no? ver si es cierto que está la 12, pero... La 11, las últimas son. Ah, clave 13, 12, aquí está en el Ahí juego de están, Ana. ahí están, sí. Sí, porque sí había unas extras para ti. ¿Hasta dónde tienes? A la 11. ¿La 11 incluida? Sí, la 11 ya. 12 y 13 le faltan. Entonces te faltan estas dos. Vamos a poner la 12. Sí. Para Aarón esto va a ser un tema muy poco conocido, pero es un tema interesante. A ver si no me dan. ¿Te gusta el café de allá? Está rico. ¿Verdad? Pero sabe así. Y con eso estás adelante. Se llama Sigue tu frega. sacrificium, el colgado o el ahorcado. Y aquí tenemos que considerar un asunto muy importante.
les recuerdo que inicia la vía húmeda, la vía lunar, la vía intuitiva. Entonces, te explico, Aarón, es una vía que se llama iniciática. O sea, es una serie de ejercicios y prácticas que van llevando a una persona del estado normal a un estado más evolucionado. Entonces se requieren hacer una serie de trabajos y primero hay que conocer de qué se trata y luego se va trabajando en eso. Bueno, su color es el azul profundo, su letra hebrea es Mem el agua, tu valor es 40, el elemento es agua y sus atribuciones la inversión y la mente en suspenso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a ver el mundo desde una perspectiva exactamente al revés, 180 grados al revés, de cabeza. ¿Pero qué quiere decir ver el mundo de cabeza? Ver el mundo en lo que Buda llamaba la irrealidad del mundo. Y ya hemos visto el tema, pero hay que insistir en él en esta carta. Los seres humanos captamos el mundo de acuerdo con nuestro cerebro, no tal como es, sino tal como nuestro cerebro lo puede procesar. Entonces debemos saber siempre y tener una conciencia permanente de que las cosas no son en realidad como las vemos. Lo que nos dicen ahora los físicos es que los objetos no tienen ninguna forma en particular. Es más, que no hay objetos. Y un poquito más todavía, si lo queremos ver de alguna manera, que solamente hay un tren de ondas y que el universo no existió hasta que el ser humano no lo vio. A ver si esta idea se la puedo comunicar bien. Déjenme ver si tengo la cita de Wheeler, que era un científico, creo que no lo tengo acá, un científico norteamericano, es un científico norteamericano, que en una conferencia internacional muy importante, cuando se celebraba el aniversario de lo que Einstein había hecho, ocurrió una cosa muy interesante. Salió con esta cosa y los dejó a todos muy sorprendidos. Fue en 1979. Se conmemoraba el centenario de Einstein en Princeton y dijo: lo que llamamos el mundo real, para existir, debe esperar que haya seres conscientes que puedan observarlo. Llevando a sus últimas consecuencias la cadena de acontecimientos escrita en el experimento del gato de Schrödinger, quiere decir que para adquirir existencia real, el universo entero tuvo que aguardar hasta que nosotros hicimos acto de presencia. Y hasta que eso sucedió, se vio obligado a permanecer en ese borroso estado de existencia, no existencia. Así que solo cuando hemos llegado a deducir que hubo un comienzo del universo, el famoso Big Bang se ha hecho real, pero antes no lo era. Bueno, como ven, es un poco difícil de asimilar esa afirmación. Vamos a pensarlo de esta manera. El universo no está en ninguna parte. El concepto de lugar es un concepto local. Yo estoy en León, en México, en el universo, pero el universo no está en ninguna parte. No hay lugar para el universo. Entonces, ¿qué lo soporta? ¿Qué lo sostiene? Los judíos dirían que es una idea en la mente de Dios. Y es posible, pero la verdad es que no tenemos idea. No hay quien lo observe. Se produce el Big Bang, nada más que no hay ojos para ver luz, ni hay ninguna sensibilidad nerviosa. Porque pudieran no ser los ojos, pudiera ser la piel, pero no hay nada que pueda captar nada. Entonces, en una absoluta oscuridad, en ninguna parte, una gran cantidad de energía da vueltas enloquecidas, formando planetas, galaxias y todo lo que ustedes quieran. ¿Qué es eso? En completa oscuridad, nadie ve a nadie. Hay formas de captación, por ejemplo, los peces de la profundidad del mar, a 3.000 metros bajo el nivel del mar. Pues hay una negrura absoluta, ni se extravían, ni le fallan a cazar lo que tienen que comer y escapar de quienes se los quieren comer. ¿Cómo lo perciben? Pues por la piel. Yo no veo cómo
puedan ver, vamos a decir. Es otra forma de ver, es una forma de captar la realidad con otros instrumentos. Los vampiros lo que hacen es mandar un ultrasonido que rebota contra lo que hay, lo perciben y pueden librar cualquier obstáculo. Si ustedes van a una cueva de vampiros y es la hora de la comida, porque salen en la nochecita, no chocan con nadie, evitan perfectamente, saben con quién están moviéndose y que lo que hay enfrente. Y es más, comen un tipo de mosquitos que hay de dos clases, rojos y negros, y ellos saben seleccionar con su sonar el color adecuado. ¿Cómo le hacen? No me pregunten, pero así le hacen. Entonces, el punto básico es que hay muchas formas de percepción, pero tiene que haber un perceptor, tiene que haber alguien que percibe las cosas. Y en el origen del universo no había nadie que percibiera nada. Y si algo no tiene un testigo, pues no tiene propiamente existencia, no está ahí, no hay forma de decir que existe. Ex istis viene del latín que quiere decir está ahí, está ahí. Es ex afuera, istis. Pero también Wheeler decía, cuando decimos que queremos saber lo que hay ahí afuera, descubrimos que no hay una ahí afuera, sino hay una integración total del universo. Entonces esto es interesante porque habla de la inversión de la imagen del mundo. Nosotros estamos seguros que lo que vemos, que lo que tocamos, que donde estamos, todo es muy real y muy efectivo y tal como nosotros lo vemos. Pero resulta que no es tan cierto. Entonces, al llegar a esta etapa, hay que invertir la imagen del mundo y empezar a comprender que las cosas no son como las vemos, que detrás de ellas hay muchas otras posibilidades que no captamos y muchas fantasías que nosotros generamos con nuestro cerebro. Requiere un poco más de explicación. Todos los sentidos, los 5 sentidos, lo único que mandan al cerebro son impulsos electromagnéticos. El cerebro los recibe y los transforma en formas específicas. Es decir, yo percibo en el oído una vibración y entonces lo convierto en sonido o en ruido. Y mi cerebro es el que hace eso. Más o menos pasa así. Vibra el tímpano. Eso hace vibrar unos huesecillos. Los huesecillos van a un lugar que, imagínense un río con juncos, con agua abajo, con sodio. Entonces el sonido agita los juncos, se agita el agua, el sodio hace unas ionizaciones, manda la señal al cerebro y el cerebro construye sonido o música. Pero ¿cómo es que en el colectivo todos percibimos lo mismo? Todos decimos que percibimos, no sabemos si lo mismo. Sí. Por ejemplo, yo digo que eso es verde y todos coinciden, pero si yo lo veo rosa para ustedes, no se van a dar cuenta. Porque para ti es verde. Claro, porque me enseñaron que ese era verde. Esa tonalidad siempre ha sido verde. Claro, pero para el otro a lo mejor la ve de otro color. No sabemos, no tenemos idea de si el cerebro es uniforme o no. Y el sonido también, pues le llega y lo reconoce. Al ojo me llega esta forma, además me llega invertida, vamos a tomar esto. Sí. Entra invertida, llega al fondo del ojo Sí. y entonces pasan dos cosas. Los conitos lo ven gris y los bastoncitos o al revés le ponen colores. ¿Pero cómo? Bueno, pues lo que ellos mandan es un impulso magnético, no va la imagen al cerebro porque pasa por los nervios. Y con lo que pasa por los nervios el cerebro arma una forma, una figura. Pero no estamos seguros que esa figura la tenga el objeto. Es más, lo que nos dicen los físicos no la tiene, no hay ninguna forma específica. Las formas nada más se captan en el cerebro. Entonces, instantáneamente manda de regreso la imagen a los ojos, corrige con esa comprobación y entonces tenemos cierta precisión. Y desde niños empezamos a aprender a relacionar la vista con el tacto. Digamos que yo veo que esto tiene estrías, lo toco y tiene estrías
pero eso lo voy aprendiendo, es un aprendizaje. Y es un aprendizaje muy importante porque nosotros somos producto de la cultura. Pero sí tiene que haber un colectivo, ¿no? Pues tiene que haber varias cosas colectivas, eso no me cabe la menor duda. O Pero sea, sí no, estoy de acuerdo con lo del color, sí, pero más allá del color, a lo mejor también el sonido. El, pues no sé si la vibración, pero la vibración debe de ir a la par de un color, por decir así, ¿no? claro, ¿por qué vemos colores? Porque nuestro ojo, exclusivamente nuestro ojo, hace la diferenciación por vibración, es decir, longitud y frecuencia de onda. Ajá, Entonces, así como los cristales dividen la luz, sí. nosotros la dividimos y entonces en vez de ver distintas frecuencias de onda, lo que vemos son colores. Sí. Y eso nos ayuda muchísimo a vivir y a sobrevivir. Por ejemplo, el ser humano en tiempos remotos, imagínense en la sabana y todo lo ve gris, ¿cómo distingue al león? No puede. Y como no corre tan rápido como el león y tiene las garras del león, no se puede defender. Entonces tiene que tener un instrumento que le permita diferenciar. Algunos animales ven un color, además del gris. Pues el mejor ejemplo fue el que diste de los murciélagos. Sí, O sea, ni siquiera ven. sí. ¿Dónde? No sabemos ni cómo. No, sí. Entonces, aquí el tema básico es que nuestra imagen del mundo es un suceso cerebral. Y por lo tanto debemos entender que es una manera de ver, pero no la única manera de ver. Esa es la inversión de la imagen del mundo, cuando decimos, yo lo veo así, lo acepto así y convivo con los demás de esa manera, pero no es efectivamente como yo lo capto. Bueno. Perdón. Sí, sí, sí. Adelante. Bueno. Todo, o sea, que nada es lo que parece, para variar. Es que en las oficinas son bastante latosos, ¿no es cierto? Sí. Ya con eso de que te encuentran en todo el tiempo. Hace rato me estaba diciendo el administrador de un fraccionamiento que el presidente del comité lo llamó a las 7 de la mañana. Él trabaja en la tarde, él administra de las 4 de la tarde en adelante. Lo llamó a las 7 de la mañana. Oye, hay que revisar si los guardias apagaron las luces. Sí, de veras, ¿por qué no me hablaste a las 6 de la mañana? O sea, cosa tan... Sí, pero así pasa. Sí, la prudencia no... Sí, sí, hay gentes que no consideran esas condiciones. Tienen muchos nervios y necesitan respuestas rápidas. Bueno, entonces la inversión de la imagen del mundo es esencial, porque nos damos cuenta que tenemos una manera de ver, pero no es lo único que hay ahí. Por ejemplo, cuando los niños dicen que tienen un compañerito de juego que los papás no ven, ellos sí lo ven. Ellos además lo describen, porque si uno les pregunta, ¿y cómo es? Ah, pues es así, así, así. ¿Y cómo venía vestido? Así, 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 así. Sí. No se lo está Entonces, inventando. pues no necesariamente. Puede Y ser más que porque sí. han habido tantos casos documentados. Sí, que juegan con eso y demás. Tenemos otros casos interesantes que son los de lo que pudiéramos llamar reencarnación, a ponerle algún nombre. Hubo un personaje muy importante en Estados Unidos, Giant Stevenson, que era psiquiatra, igual que Weiss. Era psiquiatra y tuvo algunos casos de regresión en su consultorio y se dio cuenta que había algo que como que no casaba bien. Y entonces se fue a Pakistán a analizó 3,000 casos en total, como 2,500 en Pakistán y 500 luego en Estados Unidos. Llegó y empezó a hacer una experimentación muy sistemática. O sea, nada así como espontáneo, sino muy al estilo de un psiquiatra norteamericano. Entonces, localizó al primer niño, que fue una niña, por cierto, y le preguntó. La niña le dijo, yo me llamaba fulana de tal, vivía en tal ciudad, un pueblo, tenía una familia, esposo, hijos,
me morí y estoy aquí. Y entonces él tomó todos los datos, se fue al pueblo, localizó a la familia, les platicó y como por ahí sí creen en eso, pues no les pareció mal. Entonces regresó, les pidió lo siguiente: tal día voy a traer a la niña, entonces por favor inviten gente conocida de ella y gente desconocida. Y se fue y a la niña la llevó en un coche y llegando al pueblo le dijo: ahora tú nos guías a cuál era tu casa, pues nosotros no sabemos. Y la niña luego, para aquí a la derecha, a la izquierda, aquí en esta casa. Entró, inmediatamente reconoció al marido, fue y lo abrazó. Él le dijo que se había casado de nuevo y le dijo que era muy bueno para sus hijos tener una persona que los ayudara. Les preguntó si habían encontrado una cajita con dinero que había dejado escondida quién sabe dónde. Le dijeron que sí, lo cual le dio mucho gusto. Saludó a los conocidos, a los desconocidos les dijo mucho gusto y se la llevaron. Eso, imagínense, 3,000 casos, el 80% le dieron buenos resultados. Pues el Dalai Lama, o sea, uno de los requisitos para comprobar si es el adecuado para ser el siguiente Dalai Lama era reconocer los instrumentos del pasado. Sus objetos, sí. Sí, porque supone que tiene que ser una reencarnación del anterior. Le ponen una mesa llena de cosas que tiene revueltas, las suyas y otras. Entonces él, muy chiquitito, de 2, 3 años, distingue las suyas y las separa. Y esa es la prueba de que sí es. Bueno, entonces el asunto no es sencillo, porque llegó a Estados Unidos y le dijeron: qué chiste, te fuiste a Pakistán donde creen en la reencarnación, pues así cualquiera. Entonces, no, eso ya cambia claro, todo. Sí, es cierto. Pobre hombre, entonces lo que hizo fue analizar casos de Estados Unidos para demostrar que era lo mismo. Este cuate era bien incrédulo, ¿no? Era el que estás describiendo, el Stevenson. doctor Stevenson. Sí, es como buen psiquiatra. Sí, no creía en absoluto. Porque hay otro que es Weiss, que también hizo una regresión y que después finalmente terminó en España. Y él afirma que en 3 días cura a una gente que antes curaba en 3 años. De un trauma, de cualquier cosa, porque se supone que uno arrastra el trauma de una vida a la otra, suponiendo que crea uno en la reencarnación inefectiva. Pero pues es una cosa de ese género, otra vez nos habla de la inversión de nuestra imagen del mundo. Porque lo que nos diría es, entre otras cosas, que nosotros venimos cargados de muchos antecedentes. Yo les he hablado de la memoria neurogenética y epigenética, y estas memorias son, vamos a decir, científicamente comprobadas. Pero no podemos decir si es porque estuvimos en otra vida o porque las heredamos. En eso la ciencia no se mete, al menos no se mete todavía, porque no hay ningún experimento que lo pueda mostrar. Pero que es relativamente fácil lograr esto, sí. Está medio difícil que lo heredemos, porque lo tienes que experimentar para hacerlo tuyo. Pues heredas imágenes y heredas muchas cosas. Les voy a contar otro caso. Una señora en Australia le contó a su psicoanalista reiteradamente que soñaba en una casa de Inglaterra, pero esto era el siglo XX y la casa era del 1700, en un pueblo de Inglaterra. Y el psiquiatra, después de 3 o 4 relatos de eso, le sugirió: vámonos a Inglaterra y vamos a ver qué hay. Y se fueron a Inglaterra. Entonces llegaron al pueblecillo y ella decía: para cruzar el arroyo hay un paso específico con unas piedras. Pues lo buscaron de ida y vuelta y que lo encuentran. Llegaron a la casa y ella había dicho que tenía una ventana, la ventana no estaba. Entonces tocaron, preguntaron, les dijeron que las ventanas la habían tapiado. Entonces ella dijo que cuando era niña, tirada en la cama, dibujaba cosas en los ladrillos del piso. Le pidieron permiso a la gente de la casa de levantar un pedacito. Y ahí estaban los grabaditos. ¿Qué tal? Entonces, sí, bueno, es otra dimensión de realidad. Y a veces puede uno encontrar a personas. Vamos a suponer que existe la reencarnación. Puede encontrar a personas que conoció y entonces la afinidad se hace inmediata. Hay una razón para que esa persona nos importe. Esto es importantísimo.
no se ha investigado suficientemente porque es muy difícil investigar una cosa de esas. Yo tenía una alumna cuya hija, allá en Coyoacán, en México, iban por una calle y le dijo, mira, yo vivía en esta casa, mi mamá se llamaba Carmelita y me caí de la azotea. Y entonces mi alumna enloqueció y le dijo, pero ahora yo soy tu mamá y ya no hay ninguna Carmelita. Con la intención, pues, de que no volviera a decir nada de eso, porque le asustaba. A la mamá, ¿no? A la mamá, a la niña le parecía muy natural, pues yo era Carmelita, mi mamá Carmelita, me caí, me morí y aquí estoy. Qué trauma, no puede. Sí, pero además fue una niña que creciendo le fue como en feria, pues, con unas depresiones y unos trastornos horribles. Bueno, entonces ya habiendo visto lo que puede significar la inversión de la imagen del mundo, es decir, yo creo que todo es así y de pronto encuentro que es distinto. Tengo que entender lo que significa para mí vivir con esa conciencia. Esto es muy importante, porque tengo que aceptar que ciertas cosas sucedan por encima de mi consideración lógica. ¿Por qué razón puedo sentir un fuerte afecto por una persona? Por lo que sea. Porque si existiera eso, a lo mejor en otra vida éramos amigos, hermanos, padre, hijo, esposos, nadie sabe. Por eso te digo que no es que sea tanto heredado, sino que sí hay reencarnación y lo viviste y lo hiciste tuyo y por eso tienes esa afinidad con otra persona. Claro, pero para eso el problema es aceptar que hay reencarnación y que además reencarna el ego. Es muy complicado, entonces sí, cuesta trabajo, no es tan fácil. Sí. Pero bueno, todo eso a lo mejor se va sabiendo poco a poco cada vez más. Este ser en inversión tiene la mente en suspenso precisamente por eso, porque empieza a desconfiar de la razón y confía mucho más en la intuición, en el sentimiento, en los estados intermedios en los cuales no sabe uno si algo es real o no es real, pero está puesto ahí. Y creo que a todos nos han sucedido esos casos de que no entendemos por qué algo, pero sucede. Bueno, entonces se le llama el espíritu de las aguas poderosas. ¿Qué son las aguas? Las aguas son el símbolo de las corrientes mentales. O sea, las aguas son el símbolo de toda nuestra imaginación, toda nuestra mente corriendo, etc. Es un símbolo muy importante. El texto dice, el sendero 23 es la inteligencia estable y es llamado así porque tiene la virtud de la congruencia entre todas las numeraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se invierte la imagen del mundo, es posible aceptar lo racional y lo no racional. Es decir, es posible vivir en esa dualidad, en que hay cosas que nos llegan a la razón y hay otras cosas más allá de la razón que aceptamos con todo gusto. Esto se produce también en la vida. Creo que yo les había platicado que mi mamá era europea irracional y mi abuela era indígena e irracional, y entre ellas se morían del coraje una con la otra, pero en mí está sintetizado. Para mí una cosa y la otra son válidas. Todas las magias de mi abuela me parecen ciertas y todas las racionalidades de mi madre también. Yo no encuentro incompatibilidad. Me parece que pueden convivir, pero a ellas no les parecía. No. Entonces, esto es importante porque los seres humanos tenemos la capacidad de sintetizar, de neutralizar, de unir los contrarios. Y si estamos hablando de que toda manifestación se da en binarios de la misma naturaleza pero de distinto grado, entonces esta es una receta para estar seguros de que podemos ir sintetizando los binarios y regresando hacia arriba, a la unidad. Esto es muy importante. Bueno, en el orden del arquetipo, este sujeto sería un Mesías. Es el Redentor. ¿Qué es lo que hace un Mesías?
Bueno, depende de cómo queramos verlo. Para los judíos, que son los que inventaron el término, un Mesías es un elegido de Dios para hacer que su pueblo llegue a la cumbre. El Mesías iba a poner al pueblo de Israel sobre todos los demás pueblos durante 1000 años para que ellos transmitieran la religión verdadera a todo el mundo, y a los 1000 años llegaría en majestad y se acabaría el mundo. Primero grandes desastres, luego aparecería el Cristo, el Mesías en majestad, y en esa condición de majestad juzgaría a buenos y malos y terminaría toda la historia. Entonces ya descendería la nueva Jerusalén del cielo, y etc. Esa es función del Mesías. Cristo finalmente es Mesías en latín, es el ungido. Los judíos ungían a la gente con aceite en la cabeza, como a los reyes se les unge. Les echaban aceitito en la cabeza. Bueno, entonces, este Mesías, en este caso específico, corresponde a una idea un poco distinta. No viene a poner al pueblo de Israel por encima de todos los pueblos, sino vendría específicamente a redimir a los seres humanos. ¿De qué? De su ignorancia, que no se dan cuenta, que no ven la otra realidad. Y entonces esa sería su función. En el caso específico del Cristo, Pablo puso ahí unos términos muy confusos, soteriológicos, y nos metió en un problema realmente muy serio. Pablo creía que era una creencia normal en el Medio Oriente en aquella época, que los planetas eran los gobernadores de la vida humana al servicio de un demiurgo que había creado el orden material. Así es que el sistema sería un demiurgo que no tenía la categoría de lo divino, era capaz de crear todo el orden material, el universo físico. Ese universo físico, creado por el demiurgo, era muy denso, como es la materia, y también habría creado los cuerpos de los seres humanos. Entonces, una fuerza celestial habría sembrado en cada ser humano una chispa de espíritu, y eso le permitía redimirse, vamos a decir, dejar la materia a un lado y buscar lo espiritual. Entonces, los seres humanos vivían esclavizados por los planetas, que eran los gobernadores que había puesto el demiurgo para cada función de la vida humana. Para la guerra Marte, para el amor Venus, en fin, de acuerdo con la mitología griega. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Pablo decía, los príncipes de este mundo, que eran los planetas, no supieron que era el Hijo de Dios, porque si lo hubieran sabido no lo hubieran crucificado o sacrificado, porque la sangre derramada de un Dios renueva el universo y redime a todos. Entonces, por eso se habla de redención, porque se redime a los esclavos. Es otra visión. Bueno, entonces, este Mesías es un Mesías más intelectual. Lo que hace es hacer comprender una realidad distinta, que también pudo haber sido función de Jesús, función del Cristo. Esa aclaración, ese aportar la luz para ver un mundo distinto, lo cual tiene su mérito. Entonces, desde el punto del arquetipo es el Mesías. En el hombre, en el nivel del hombre, habla de caridad, porque la comprensión de esto universaliza al ser humano. Aquí les voy a dar el ejemplo típico. Todos los seres humanos, del color que seamos y del lugar que seamos, somos humanos. Y por supuesto integraríamos en una hermandad gigantesca. Entonces, ¿por qué rechazamos a otros? Por ejemplo, ¿por qué somos xenófobos? Si es extranjero, no es de los nuestros. ¿Cómo? Si es extranjero, es de otro lado. Pues es humano. Pertenece a la unidad de la humanidad. Pero somos capaces de eso. Bueno, la caridad es la que nos libra de establecer diferencias entre los seres humanos.
La misericordia es ponerse en el lugar de otro. La caridad es verlo igual y tratarlo por igual. No hay diferencia. Bueno, desde el punto de vista de la naturaleza es el zodíaco. ¿Por qué? Porque abre todas las posibilidades de realización. El zodíaco entendido como la astrología. En la esfera de la astrología, o en el círculo de la astrología, las 12 casas representan 12 aspectos de la vida humana. La persona, los recursos, el medio cercano, el hogar, los servicios que presta y recibe, su salud, sus asociaciones, entre ellas el matrimonio, su autorrealización y el uso de los recursos de otro, su aspiración a los órdenes superiores, su trabajo, sus amigos y sus enemigos y dificultades. Es todo el panorama de la vida humana. Entonces, el zodíaco se supone que recorre todo el sistema del ser humano y por lo tanto representa todas las posibilidades que la naturaleza nos pone enfrente para que desarrollemos nuestra capacidad y nuestra virtud. Y esto es muy importante, porque entonces de hecho nos está diciendo que tenemos todas las posibilidades, pero hay que aprovecharlas. En este caso la pasividad no cuenta. Lo que cuenta es que uno activamente aproveche todas las posibilidades, que viva en su mundo. Tengo un alumno que vive en California, creo que les había hablado, en las clases se conecta por Skype y entonces tenemos la clase a Los Ángeles. Y me dice que en la puerta del edificio donde vive duermen algunas personas, porque llegaron los centroamericanos y no encontraron trabajo, ni casa, ni comida, ni nada. Y entonces un día bajaba, sale a la calle y le pregunta, bueno, ¿y cómo te sientes de no tener casa? Y él le dijo, claro que tengo casa, estoy aquí. Es una visión completamente distinta. Basta que está en una ciudad y puede dormir en el portón de la casa. Él siempre tiene casa. Es otra visión. Pero para nosotros no es fácil adaptarnos a otras visiones. Bueno, entonces, una de las cualidades del agua, que son las corrientes mentales, es la reflexión, la capacidad de reflexionar, la capacidad de ver las cosas de una manera en que las entendamos porque las trabajamos con la mente. Entonces, en esa reflexión, si esa reflexión implica algo de meditación, es posible conocer los mundos superiores. ¿A qué llamamos los mundos superiores? Pues a los planos que van hacia arriba en el árbol de la cábala. Son planos superiores en muchos sentidos. Son más claros, son más conscientes, son más libres. Entonces, el símbolo de Mercurio, ¿lo reconocen, el símbolo de Mercurio? Es así. Entonces, esta parte de arriba es como una copa receptora. Creo que les había contado cómo es la visión cabalística de los judíos. Esto de que la providencia nos da luz, no, o sí. Bueno, ¿cómo ven los judíos la cábala? La cábala es una construcción judía y se supone que es la revelación que Dios le hizo a Moisés para la interpretación de la ley. La ley escrita en piedra, porque está en letras solamente consonantes, es casi indescifrable, pero Dios le dio la explicación, le reveló. Cábala quiere decir transmisión y el nombre correcto es Chalchelet Cábala, la cadena de la transmisión, que se convierte en la cadena de la tradición. Entonces, en esa transmisión, lo que hace Yahvé es revelarle el sentido de todo el acuerdo que tiene con los humanos a Moisés. Moisés lo pasa a Josué, Josué a los ancianos a los profetas al pueblo, y toda la historia de Israel es la historia de esa tradición. Es una transmisión que se convierte en una tradición. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo asociamos en el mundo? Bueno, más o menos así. Todo el universo es dinámico.
Es decir, lo que no se mueve no pertenece al universo. El universo es movimiento, fundamentalmente movimiento. Dentro de ese movimiento, que es el de los objetos inanimados, hay un movimiento especial, que es el de los seres vivos. Y la dinámica de los seres vivos no solo es el movimiento universal, es la evolución. Son dos dinámicas, movimiento y evolución. Pero la evolución es muy lenta, es de millones de años. Y el ser humano tiene una tercera forma de transformación que se llama historia. Solamente el ser humano tiene historia, ningún otro ser tiene historia. Y esa historia es la que humaniza. ¿Por qué? Porque nos transmiten el aprendizaje de la humanidad en los primeros años de vida. En los primeros 5 años aprendemos una cantidad impresionante de cosas. Y esa es herencia de la humanidad. Entonces es un dinamismo, la historia es un dinamismo específico de los seres humanos. Así es que la tradición es fundamental. Esa interpretación de la ley es la que permitiría que el ser humano esté ligado a través de esa cadena con Dios. Es decir, Dios tiene lanzada una cadena permanentemente hacia el ser humano se puede amarrar a ella si quiere, porque es una cadena dulce, o puede rechazarla y decir, no quiero nada contigo. Esa es la visión judía. Bueno, entonces, Dios es un proveedor, es una providencia, y manda luz a la tierra. Lo que manda es luz, básicamente su aportación es luz. Y nosotros tenemos un cuenco, y dependiendo del tamaño del cuenco es la cantidad de luz que podemos recibir. Ese cuenco se puede ampliar o se puede reducir como nosotros queramos. Pero para desgracia nuestra, ese cuenco tiene un filtro, esta rejilla. Entonces, si el filtro es muy cerrado, entra muy poca luz. Si el filtro es abierto, entrará más luz. Entonces, ¿cuál es el trabajo de un ser humano? Ampliar su cuenco y abrir el filtro. Entonces tiene que trabajar consigo mismo, porque la luz divina siempre está llegando, pero uno recibe al tamaño de su persona y al tamaño de su capacidad. Entonces, un ser humano, si verdaderamente comprende esto, dirán los judíos, va a tratar de ampliar su cuenco, su capacidad de recepción de la luz divina, y va a tratar de revisar su filtro para que no filtre. ¿Y qué es el filtro? Es el ego, es nuestro aprendizaje. Cada vez que llega a nosotros una experiencia, la filtramos a través de lo que aprendimos. Y entonces, en vez de verla con neutralidad completa, la vemos a través de la luz de nuestros aprendizajes. Y si esos no los revisamos, si nosotros no intentamos transformar nuestra manera de ver el mundo, siempre será la misma. ¿Y cuál será? Pues la que nos heredaron. Entonces no puedo llegar más lejos que lo que me enseñaron. Viviré hasta el límite del que me transmitió algo. No puedo ampliar mi capacidad de realización. Eso significa que yo necesito trabajar sobre mi formación, que ya lo habíamos visto, mis creencias, mis valores, mis conceptos, mis expectativas, mi manera de aceptar el mundo tal como los demás lo ven, lo veo yo. Y en esas condiciones no me gusta pues una parte del mundo porque no se parece a lo que aprendí. Pero el problema de eso no es en el mundo. El problema es que la luz que me llega no pasa porque yo tengo una gran cantidad de prejuicios. Claro. La estructura de mi ego no me permite, Es cierto. sí, no me permite captar más. Se le salió del alma. Esa ruptura de la imagen del mundo, esa inversión de la imagen del mundo, implica que yo abra mi capacidad de comprensión y pueda ver lo que no se ve de manera espontánea y natural conforme a mi educación. Por eso ves a gente que les pasa lo mismo y lo mismo. Claro, Sí, pero no que salen además de ahí. están convencidas de que las cosas tienen que ser de cierta manera, punto. Punto. ¿No? Sí.
Y por más de que o les tratas de explicar o van existiendo ahora con la ciencia y la tecnología, muchas cosas que les deberían dejar clara la posibilidad de que hay otras formas, ¿no? E insisten en que no. Sí, Sí, claro. Cerrados. Ay, Sí, pues si no lo les ves. pierde la fe. Paciencia. hace muchos años tenía yo un mensajero, creo que les platiqué un día de él, en una oficina, que todos lo considerábamos muy limitado. Había hecho, quizás ni siquiera completa la primaria, procedía de una familia sin muchos conocimientos y prácticamente decíamos, hay que explicarle muy bien porque no entiende. Y un día llegó y me dijo, oiga, qué cantidad de gente tonta hay, ¿verdad? Ay, qué lindo. Entonces yo dije, yo pienso que él es tonto. Y él, Otro por allá debe pensar que el tonto soy yo. ¿Verdad? Entonces uno sí tiene que ponerse en ese nivel. Salir al foro y decir, no seré un tonto para otros. no, seguramente. No he abierto mi mente para tener una luz que los otros sí tienen y yo no tengo. Claro. Esta es la Se propuesta. puede hacer para arriba o para abajo. Esa es la propuesta de la cábala judía. Yo tengo que abrir mi cuenco y tengo que abrir mi filtro para poder recibir mucho más luz. O sea, nosotros Y hay una somos parte de para- nosotros que los judíos llaman el corazón de piedra. Dicen que es así como la materia muy agarrada. Pero hay una promesa divina. Oseas dijo, haré de carne tu corazón de piedra. Entonces hay una promesa divina de que el corazón de piedra también se puede disolver. Eso significa, trazado al judaísmo mismo, que los dos mandamientos que elige Jesús, que son judaicos, amarás a Dios sobre todas las cosas, de tu prójimo como a ti mismo, se pueden realizar. Porque cuando ese cuenco se abre, cuando el filtro se abre, el sentimiento de unidad universal crece muchísimo. Esto es importantísimo. La primera cosa que vemos en las personas de santidad es que aman a todos, sin juzgarlos, sin criticarlos, sin verlos ningún defecto en ellos. Hagan lo que hagan. Tratan igual a los buenos que a los malos con los conceptos nuestros, porque el sol sale para todos. Bueno, entonces este es el punto clave del cambio de la vía racional a la vía humana. Es la apertura al mundo. Entonces se miran los principios de los mundos superiores. Y esos principios de los mundos superiores son la caridad, la misericordia, el amor incondicional al prójimo, etc. Entonces, esa parte de arriba del símbolo de Mercurio es la copa que recibe todo esto. Y precisamente el Jod, que es el que está abajo, el que está al final del 12, vamos a ver si tengo por aquí, no, tenía aquí. Ahí en tu carpetita, ¿no? Esta es la carta 12, aquí está Mercurio. Jod es el acuerdo de Yahvé con su pueblo, es el pacto. Entonces nosotros le llamamos la ley porque así le quisimos poner en nuestras lenguas, pero en realidad es el pacto. Entonces, justamente ese Jod que está abajo es la mente y todo lo que nos apura la razón a que nosotros comprendamos las cosas. Es un sefirot, una esfera abstracta, es una esfera de abstracciones. Es el rigor del pensamiento y el rigor de la comprensión. Bueno, el de arriba, Geburá, es un sefirá de fuego. En el Geburá está Marte, el rojo. Bueno, entonces, justamente el fuego se une con el agua de abajo. Es decir, el que tiene a Mercurio es agua, el que tiene a Marte es fuego. Y es por lo mismo
la estabilidad para reflejar los mundos superiores sin distorsionarlos, y la persistencia del esfuerzo, que es Geburah. Gesed de alguna manera está asociado con la individualidad, y Geburah es el Sefirah asociado con lo que hace individualmente la persona, lo que hace la individualidad, viendo lo que es, como debería ser, y lo que sea como debería ser. En otras palabras, se abre el criterio enormemente, porque entendemos que el mundo es y como debe ser, y que tenemos que aceptarnos los unos a los otros y tenemos que aceptar todas las realidades. Eso nos da una posibilidad muy importante. Nos da la posibilidad de no estar en ningún momento en soledad, por una parte, y sin sentido de vida por la otra. Responde a preguntas tan importantes como las dos que se hace todo niño y que se hace casi todo ser humano. La pregunta de la identidad, ¿quién soy yo? Y la pregunta del sentido, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué me toca hacer? Entonces, y la respuesta a la pregunta de la identidad, en esto que ya avanzamos, es relativamente clara. Soy la conciencia en manifestación. La respuesta del sentido es: solamente a través de la manifestación es posible la evolución de la conciencia. Entonces, la conciencia genera la manifestación porque es su camino de evolución. La conciencia pura no se puede mover. Y ahí tenemos que ver 4 categorías de lo material que no se aplican a la conciencia o a lo espiritual. Primera categoría: lo material está en el espacio. Segundo, está sujeto al tiempo. Tercero, es mensurable, se puede medir. Cuarto, decae. Hasta las piedras más duras acaban haciéndose polvo. El espíritu y la conciencia no están en el espacio, no están en el tiempo, no decaen y no se pueden medir. De manera que pertenecen a una realidad que no es corporal. Que esto quiere decir que nuestro cuerpo no es un lugar donde pueda habitar algo que no se puede medir, que no está en el espacio y en el tiempo, porque nosotros sí. Eso lleva una definición más o menos complicada. Hay un solo espíritu del cual participamos porque estamos en él, pero no está dentro de nosotros, nosotros estamos dentro de él. Esto hace muy diferente el juicio de lo espiritual, porque yo estoy en ello, no me apropio de nada, mi cuerpo no puede tener eso que no es mensurable. Un día llega un pececillo y le pregunta a la reina de los peces: ¿qué es el mar? Y la reina de los peces le contesta: el mar eres tú, donde vives, donde vas a morir, donde vas a desarrollar todo lo tuyo, donde va a ser toda tu realización. Y lo mismo podríamos preguntar nosotros: ¿qué es el espíritu? Es el espíritu, es donde vivimos, somos nosotros, lo que somos, lo que vamos a hacer, todo lo que se va a desarrollar como es y como debería ser. Esto es muy importante. Es un tema especialmente crítico para la humanidad, porque nos es muy fácil decir: tenemos un cuerpo, tenemos un alma, y con el alma yo aspiro a quién sabe qué, y no sabemos ni a qué, porque no tenemos ninguna definición clara. Y estos acercamientos a la visión del espíritu son sumamente importantes para el ser humano y para la justificación de su vida. El ser humano entonces se siente solo. ¿Solo de qué? Si está puesto dentro del mar como el pececillo. Y a veces no solo se siente solo, sino que de pronto no le encuentra sentido a su vida. ¿Para qué vive? Y vive para el desarrollo de lo que hace. Nos cuesta trabajo verlo, o nos cuesta trabajo precisarlo, pero finalmente, en última instancia, cada vida tiene un sentido, tiene una razón de ser.
contribuye a un proceso que nosotros no podemos apreciar porque es demasiado grande para que lo abarquemos con nuestra mente, pero cumple una función. Entonces, no debemos nunca olvidar que lo que hacemos y lo que nos toca hacer cumple una función y que cada vez que nos resistimos a lo que nos toca hacer, dejamos la tarea tirada. Pero es muy difícil descubrir lo que nos toca hacer. A pesar de que se nos pone enfrente, como que le sacamos la vuelta, como que no quisiéramos meternos de pronto en algo. No estamos a la disposición de... por ejemplo, San Francisco de Asís decía, hazme instrumento de tu paz. Entonces estaba al servicio de Dios. Nosotros no estamos al servicio de nada, sino del capricho. Pues ahora quiero estar, me gustaría que yo te... hacemos lo que sea, y aunque se nos ponga enfrente, seguimos con el capricho. Bueno, entonces, Te quedó el saco, ¿verdad? ¿cómo usar constructivamente los poderes del ser humano? Los seres humanos tenemos unas capacidades increíbles. El cerebro tiene 100,000 millones de neuronas. 100,000 millones de neuronas alcanzan para cualquier cosa. Toda la información que tenemos en el mundo, de todas las bibliotecas y de todo lo que ustedes quieran, cabría en 3 cerebros. ¿Qué hacemos nosotros con eso? No sé si les había contado de una obra de teatro de Paul Claudel. Paul Claudel fue un literato, dramaturgo, intelectual francés del siglo XX, reconocido en el siglo XX, no el más destacado, no el más conocido, pero conocido y capaz. Y tiene una obra en que aparece un ciego. Y el ciego se dirige a los que ven y les dice, ustedes que pueden ver, ¿qué hacen con su luz? No hay que olvidar esa pregunta. Cuando uno tiene la capacidad de hacer y lo compara con los que no tienen la capacidad de hacer, y se da cuenta que sus potencias probablemente no las ha usado cabalmente, porque uno puede hacer muchísimas cosas, tiene una capacidad de realización inmensa que no siempre aprovecha. Entonces es muy importante porque justamente en esta etapa y en este sendero tenemos que aprender cómo utilizar nuestra mente en el verdadero sentido de la evolución. Y es un trabajo pesado, complejo. Tenemos que aprender cómo usar nuestro poder y usarlo. Y es importantísimo. Imagínense el enorme desperdicio que puede ser el de alguien que no hace nada. Terrible, ¿no? ¿Sí? Y nuestra productividad puede ser enorme, enorme, podemos hacer muchísimas cosas. Veamos el segundo aspecto, que es igualmente estrujante. ¿Cuánto tiempo le he dedicado en mi vida a lo que es el orden material? ¿Y cuánto tiempo le he dedicado al otro? Y entonces me doy cuenta que una parte importantísima de mi vida, pero muchísima, se ha dedicado a lo que sea, a ganar dinero, a formar la familia, a pasear, a hacer cosas muy del orden material. ¿Cuánto he dedicado al orden interno? No le quiero llamar espiritual, para no parecer que estamos dedicados a los santos, pero a mi desarrollo interior, al desarrollo de mi conciencia. Esto es muy importante, porque quiere decir que no he aprovechado cabalmente mis potencias. Nunca es tarde, siempre se puede empezar. El principio general de que es el... Ya se me perdió. ¿El colgado? Colgado está allá atrás. Está allá atrás. Que debe estar aquí atrásito, escondido. En alguna parte lo metí. Es que me divierte mucho la cantidad de barbaridades que puede haber. Este es el mismo loco, nada más que en una edición de fines del siglo XIX, por eso tan cursi. Pero, sí, pero la idea fundamental es que no importa
qué tanto haya uno avanzado. Siempre es posible dar un paso más. Entonces, nunca llega uno, siempre está en el camino de, y tiene que comprenderlo y tiene que trabajar, porque si no, no da el paso que queda. Y es importantísimo. Parece que se va a ir al precipicio, pero no se va a ir, siempre puede dar un paso. Entonces, ese principio es fundamental. Nunca es tarde y siempre se puede avanzar. ¿En qué? Pues en lo que corresponda. Vamos a pensar, Aarón tiene que estudiar, es lo que sigue. Pero nosotros tenemos que realizar. Sí, en el momento en que termine su carrera tiene que realizar. Pero además, no solo realizar lo material que aprendió en la carrera, sino hacerse cargo de su vida y empezar a transformarse internamente. Este es el punto más difícil. Así es que esta etapa tiene el objetivo de mostrarnos a usar nuestra mente como debe corresponder a la evolución. Por eso, el símbolo de esta carta es el sacrificio, porque tengo que hacer un esfuerzo. Y algunas de mis ambiciones mundanas tengo que sacrificarlas por el desarrollo interior, por el desarrollo de la persona profunda. No me puedo dedicar nada más a tener satisfacciones y placeres, que no está mal tenerlas, pero tengo que pensar también en lo otro. Curiosamente son los judíos los que dicen que Dios creó este mundo para que lo disfrutemos, para nuestro placer. Su mayor gloria y su mayor gusto es que nosotros estemos felices y que disfrutemos el mundo. Pero además tenemos que desarrollarnos. Es decir, no tenemos por qué sufrir. Es en contraposición con el cristianismo. El cristianismo habla del sufrimiento como el camino de redención y como si a Dios le encantara ver sufrir a la gente. Y los judíos dicen que no, que el objetivo es el placer. Bueno, entonces el símbolo de este es el sacrificio. Es un esfuerzo total y desinteresado, pero no un deseo de martirio. Y no se trata de hacer sacrificios martirológicos, se trata de sacrificar lo secundario por lo primario. Entonces es un esfuerzo total, es un esfuerzo desinteresado y cooperativo para el conjunto, para todos, para la humanidad. ¿Por qué? Porque el amor al prójimo es una ley fundamental. Entonces siempre tenemos que cambiar hacia algo mejor. El papel de sacrificio, que es la expresión de el rechazo de lo que es simplemente engañoso. Hay muchas cosas que nos parecen maravillosas, como el dinero, como el poder, que decimos, wow, yo quiero ser famoso, poderoso, rico, pero es un engaño. Cualquiera que conozca a los famosos, poderosos y ricos se da cuenta que eso no les da la satisfacción de la vida, no resuelve nada. Resuelve lo circunstancial del medio que usa. El famoso es conocido, pero no por eso es feliz. El rico puede comprarse cualquier cosa, menos lo vital, lo realmente importante. Slim, que es riquísimo, no ha podido sustituir a su esposa que se murió. No la puede comprar, aunque tenga tanto dinero. Slim, Carlos Slim, es súper millonario y no logra establecer ninguna relación, ha intentado, no le da. Y los poderosos, mientras están en el poder, sienten que lo son todo, pero en el momento en que se tambalea el poder se convierten en nada, en absolutamente nada. En todos los casos de los poderosos lo podemos ver. Algunos mueren en el poder, como Stalin y Franco. Otros los tiran del poder, como Ceausescu, o a de Libia, ¿cómo se llamaba? Gaddafi. Y lo que era el poder total y la disposición total de todos se convierte en la debilidad absoluta, porque un hombre solo, sin todo lo que le dé el poder, no tiene capacidad de defensa de nada. Entonces es muy importante saber que hay cosas que son secundarias y que están cubiertas por el velo de la ilusión, el velo del engaño. Suponemos que son importantes y cuando llegamos a ellas encontramos que están vacías. Mi abuelo, que era tan rico,
tendría 75 años, y me dijo, trabajé 60 años, 18 horas diarias para ser rico. Y ahora que soy rico no tengo ganas de nada. No quiero viajar, no me quiero comprar cosas, no tengo ningún interés. Muy poco. Qué desastre, ¿verdad? Sí. Y cuando me dijo, ¿te vas a quedar a trabajar en el negocio? Le dije, no, muchas gracias. Después de lo que le pasó, ¿quién se va a quedar? Pero es muy importante. Eso es muy, muy importante. Entonces, si comprendemos el plan universal, entonces el sacrificio tiene sentido, porque el sacrificio siempre lo usamos. Es decir, cuando queremos lograr algo, pues sacrificamos algo. Si queremos irnos de vacaciones, pues sacrificamos el dinero y sacrificamos el tiempo. Y lo hacemos. Y de pronto regresar de Puerto Vallarta para acá puede tomar 12 horas porque se atascó la carretera, y lo hacemos con mucho gusto porque nos encantan los viajes. Bueno, es el sacrificio. Si en eso pequeño lo hacemos, en lo grande tiene más mérito y tiene más valor. Bueno, entonces, esa es una muestra de que se comprende el plan universal. Y si el mundo le quitamos el velo de las apariencias, entonces pareceremos estar boca abajo, pareceremos estar en un mundo invertido. ¿En qué están basados los valores espirituales? Pues en el orden y el sentido del cosmos, en la certeza de que la unidad es la que impera sobre todas las cosas. La tabla de Esmeralda tiene una frase inicial muy importante que dice más o menos que es cierto y verdadero, lo que está arriba es según lo que está abajo es similar a lo que está arriba, para que se cumpla el milagro de la cosa una. Y después dice que todo ha nacido por adaptación de la cosa una. Más o menos esto equivale a decir lo siguiente. El principio general de lo universal se multiplica en sus distintas modalidades o sus distintas caras, y entonces genera todo lo que hay, no solo lo físico, sino también lo moral, lo intelectual y demás. Entonces hay un principio del que todo brota. Lo que esté en conformidad con el principio avanza, lo que está en contra del principio choca. Entonces es muy importante tratar de descifrar cuál es nuestra posición en la realización de ese principio universal. ¿Qué me toca hacer? Y hacerlo con ganas y con ánimo. Uno puede ser el peldaño para que otros suban. Y eso le toca. Y es muy importante. Es una función. Entonces, esa búsqueda de la razón universal es muy importante. Porque hay una ley que se aplica siempre. De la vida se saca lo que uno pone en ella. Si no pone, no saca. Esto es fundamental. Entonces, nuestra primera tarea en la mente es ser receptivos, captar lo que hay y vivir para lo que hay. Tenemos que tener bastante claridad y deshacernos de las falsas opiniones y de las tendencias mentales que en cierta manera nos construyeron. Nuestros padres, lo que nos quisieron muchísimo, nos transmiten lo mejor que pueden, pero nosotros tenemos que corregir y crecer y transmitirles a los otros ese avance. No nos podemos quedar donde estábamos. ¿Por qué? Pues porque sabemos muy bien que no queremos funcionar como en el pasado. Vamos a ver muy así de carrera y lo desarrollamos más en la próxima sesión, que ya está acabando. ¿Qué es eso que estamos diciendo? ¿Qué es lo que tenemos que desarrollar? El ser humano, cuando aparece sobre la faz de la Tierra hace 300,000 años, vive en una especie de caos, un gran caos. Es decir, como los demás grupos animales, camina por el campo y va comiendo lo que agarra como puede, le da vueltecita a su territorio, porque todos los grupos animales tienen un territorio, y su vida consiste en que pues, nace, crece, se muere, más bien lo matan, porque cuando se hace viejito lo matan para no andarlo cargando,
y se acabó. A partir de ahí, el ser humano empieza a organizarse paulatinamente cada vez más y encuentra muchos medios de organizarse. En el año 70.000 se da, 70.000 antes de nuestra era, la revolución cognitiva, y el ser humano empieza a inventar un mundo sobre el hábitat, su mundo. Y empieza a tratar de organizar las cosas para que sucedan, no en la forma incontrolada que tenía como cazador-recolector, sino en una forma más controlada. El cazador-recolector todas las mañanas se levanta a ver qué agarra para comer. El agricultor cultiva el campo previendo recoger. Eso no quiere decir que sea mejor comer cereales que lo que comía el otro, pero prevé. Y va organizando las cosas. Se da cuenta que otros piensan distinto y entonces empieza a tratar de uniformar las ideas, las ambiciones, los valores, los sistemas, y ese principio de organización le va a resultar muy útil. Poquito a poco va uniformando el mundo y a estas alturas prácticamente hemos uniformado todo el planeta. Pensamos lo mismo, sabemos lo mismo, oímos lo mismo, tenemos los mismos objetos, tenemos una cultura prácticamente asimilada. Todos iguales. Porque esa unidad nos lleva a conformar las cosas. Y muy pronto vamos a tener un gobierno mundial, bueno, muy pronto en términos históricos. Acabará en un único gobierno mundial, las naciones van a desaparecer y el mundo será un solo mundo. Para allá vamos que volamos. Bueno, este esfuerzo humano de uniformidad ha requerido muchísimo trabajo, muchísimo sacrificio, muchísimo esfuerzo y muchas ganas de ponerle ganas. ¿Cuáles son los 3 fundamentos de esto que nos dice un autor? El primero, el dinero. El dinero hizo posible que pudiéramos comerciar unos con otros y uniformar la cantidad de productos que hay en el mercado y que se distribuyan parejamente conforme a ciertas reglas. El segundo son los imperios. Aunque los imperios nos caigan gordísimos, fueron los que pudieron unificar y uniformar. Y además nos caen gordísimos, pero los imitamos. Sí. Aquí decimos, esos gringos, quién sabe qué, quién sabe cuántos, pero todo el mundo tiene que hablar inglés y les compramos todo lo que hacen. Entonces, bueno, pues no los odiamos tanto. Y el dólar. El tercero son las religiones universales, que han tendido a uniformar la manera de ver y la vida interior de la persona. Esto no quiere decir que las religiones sean el camino de la vida interior, pero cuando menos hacen la lucha. Entonces, sí, más o menos. Entonces, lo que hemos logrado, pues, es convertirnos en una sola humanidad. O estarnos convirtiendo, pues no llegamos, pero nos vamos a convertir. Entonces, ese proceso es importantísimo, porque no tenemos la respuesta del sentido para la humanidad en su conjunto. La de la identidad, más o menos, pero la del sentido de la vida no. ¿Cómo le damos a toda la humanidad sentido? Porque cuando estábamos en la época, por ejemplo, de las exploraciones, el sentido eran las conquistas. Voy a explorar la isla perdida de ahí a ver qué agarro. Y cuando había pobreza y hambre, el sentido era producir para que la gente no se muriera de hambre. Pero a estas alturas se muere más gente de obesidad que de hambre. O sea que ya resolvimos el problema del hambre. Ya me lo pasó la mano. Sí, tenemos 3 problemas pendientes muy importantes. La salud. Deberíamos garantizar que todo el mundo se pudiera curar. El tamaño, la extensión de la vida. Los seres humanos nos gustaría ser amortales, no morirnos nunca. Y el medio, tenemos que recuperar el medio para vivir sanamente. Son 3 metas importantísimas. Y tendríamos que preguntarnos qué tanto cooperamos a eso. En el terreno de la salud, si nuestra vida es realmente sana, o la llenamos de barbaridades que deforman todo. Sabemos cómo comer, cómo limpiarnos por dentro, cómo limpiarnos por fuera, cuáles son las disciplinas básicas, respiramos correctamente, muchas cosas de estas. En el segundo de los objetivos es la prolongación de la vida. ¿Qué haríamos si viviéramos 50 años más? Pregúntenme a mí qué haría yo si me dijeran, vas a vivir 50 años más. ¿Qué harías? 3
Me muero del coraje. 3 carreras más. Yo tenía un amigo que su papá tenía una enfermedad mortal, según el médico. Le dijo, usted se va a morir Gracias. en 20 años. Y el hombre, bueno, dijo, ni modo, si es una enfermedad progresiva, ya, se resignó. Llegaron los 20 años y el hombre seguía sano. Entonces fue a ver al médico y le dijo, pues usted me dijo que me moría en 20 años y no me muero. No, pues su cuerpo respondió muy bien. Yo creo que va a vivir otros 20 años. Y el hombre lo vio con cara de dolor y dijo, y con la misma mujer. Oiga, depende de usted. Bueno, pues yo diría, haciendo lo mismo, es durísimo. Todo lo que uno luchó, lo luchó porque había que terminar en algo. Harían las Entonces, cosas diferentes. sí, uno de los más difíciles problemas es que cuando uno quisiera dedicarse a las cosas que no son materiales, de todas maneras tiene no solo que mantenerse, sino mantener a la familia. Entonces la respuesta de ese hombre pues cambia un poquito. Haciendo lo mismo 50 años, no, espérense. Bueno, pero ¿qué haremos? No lo tenemos definido. ¿En qué vamos a entretener a la gente cuando lleguen los robots y podamos comer gratis y tener ropa gratis? ¿A qué se va a dedicar el ser humano? Un sociólogo español decía, a la innovación. Y nuestra única capacidad que nos distingue de los robots es que podemos innovar, los robots no. Pues ojalá sea la innovación. Ajá, eso Pues sí. Y el Porque si nos siguiente tiramos punto a- es, a la petición. ¿qué tanto es probable. hacemos por el medio? ¿Realmente tenemos conciencia suficiente del daño que le hacemos al medio? Les doy un solo tema. Una cucharada de aceite echada por el caño contamina 1 metro cúbico de agua. Y lavamos la grasa así con gran grano. Es increíble, pero lo hacemos. Y luego limpiar esa agua contaminada no se puede imaginar qué es. Sí, una locura. Una locura. Entonces tenemos que considerar eso. Bueno, nos vemos la próxima. Muy bien, muchas gracias. Avanzamos un poquito en este número, pero es que era necesario.